Pablo Escobar estaba en su oficina, revisando documentos, cuando la vio entrar. No era una reunión de negocios, ni un contacto habitual de su círculo, era una periodista reconocida que había logrado acercarse a lugares donde pocos podían llegar. Y aunque su esposa estaba a pocas habitaciones de distancia, Escobar sintió algo que no esperaba, una fascinación inmediata, intensa y peligrosa. Si quieres conocer esta historia completa, recuerda dejar tu like y suscribirte, porque lo que verás no es solo un encuentro, sino como un hombre capaz de controlar imperios y sembrar miedo podía ser vulnerable ante alguien que solo sostenía una libreta y una cámara. Desde el primer instante, la periodista captó la atención del patrón. No era solo su belleza, sino la inteligencia, la seguridad y la audacia con la que se movía. Mientras otros hombres dentro de su imperio podían intimidarlo o impresionarlo con armas y dinero, ella lo miraba con una combinación de curiosidad y desafío, y eso era algo que Escobar no estaba acostumbrado a sentir. La interacción inicial fue tensa, cargada de palabras cuidadosamente medidas. Cada frase, cada gesto, cada mirada tenía un peso distinto. Escobar, acostumbrado a controlar cada situación, experimentó una sensación rara, la sensación de estar observado y evaluado por alguien que no temía, sino que lo estudiaba. La periodista, consciente de su influencia, mantuvo la compostura, sin mostrar miedo ni admiración, solo un interés profesional que lo desarmaba en silencio. Pronto, los encuentros se hicieron más frecuentes. Escobar, aunque siempre rodeado de vigilancia, comenzó a buscar oportunidades para estar cerca de ella, bajo la excusa de entrevistas o declaraciones. La relación profesional se mezclaba con algo más, una curiosidad creciente, un interés que empezaba a superar incluso los lazos familiares que tenía con su esposa. Dentro del círculo cercano de Escobar, la situación no pasó desapercibida. Algunos comenzaron a notar el cambio en su comportamiento, la forma en que sus ojos seguían cada movimiento de la periodista, la manera en que su humor variaba según la presencia de ella. Aunque nadie se atrevía a cuestionarlo directamente, los rumores comenzaron a circular en voz baja. La atracción era evidente, y eso solo añadía tensión al ambiente. El patrón, sin embargo, no era un hombre que perdiera el control. Sabía que esta situación podía convertirse en un riesgo si no se manejaba con precisión. Aún así, la fascinación era poderosa. La periodista había logrado algo que pocos podían, despertar emociones en un hombre que había vivido rodeado de violencia, poder y desconfianza, y que pocas veces mostraba vulnerabilidad. Un día, durante un encuentro en un café privado, Escobar decidió hablar más allá de las formalidades. Las palabras eran medidas, estratégicas, pero la tensión era palpable. Hablaban de su trabajo, de su ciudad, de la realidad de un país marcado por la violencia, pero entre líneas se percibía algo más profundo, un interés personal que ninguno de los dos podía negar. La periodista entendió el riesgo, pero también reconoció la oportunidad de conocer a un hombre cuya vida estaba llena de secretos, peligros y decisiones extremas. Mientras la relación avanzaba, Escobar comenzó a sentir un conflicto interno. Su esposa, a quien había considerado su compañera durante años, ahora parecía distante frente a la intensidad de lo que sentía por la periodista. No era solo atracción física, era una conexión que desafiaba su lógica, una fascinación que lo obligaba a replantear sus prioridades y emociones. La tensión entre lo familiar y lo prohibido crecía, y Escobar lo sabía. El patrón, acostumbrado a tomar decisiones extremas, ahora enfrentaba un dilema que no podía resolver con violencia o dinero. La situación requería sutileza, estrategia y un manejo cuidadoso de sus emociones. Cada encuentro con la periodista era calculado, cada palabra medida, cada gesto planeado. La fascinación que sentía no podía desbordarse, cualquier señal de debilidad sería explotada, y eso podría poner en riesgo su imagen de poder absoluto. Dentro de la prensa y la ciudad, el rumor comenzaba a filtrarse. Algunos entendían que un hombre tan poderoso y temido podía tener debilidades, pero nadie imaginaba que esa vulnerabilidad podía estar relacionada con alguien que solo buscaba la verdad a través de sus preguntas y su cámara. La combinación de misterio, poder y riesgo convertía cada encuentro en un juego peligroso, donde la tensión podía explotar en cualquier momento y cambiar la vida de todos los involucrados. Cada encuentro entre Pablo Escobar y la periodista aumentaba la tensión, no solo emocional sino también estratégica. Mientras su imperio continuaba operando a plena potencia, él debía equilibrar el poder, la vigilancia y la atracción que sentía por alguien que, en teoría, no debía tener influencia sobre él. La relación, aunque marcada por la fascinación, estaba cargada de riesgo. Cada palabra pronunciada podía ser escuchada por alguien, cada gesto observado podía ser interpretado como una señal de vulnerabilidad. Escobar, sin embargo, no podía evitar sentirse atrapado por la intensidad de la conexión.
La periodista era audaz, directa y curiosa, y eso lo desarmaba en maneras que pocos habían logrado. Mientras su esposa estaba en la casa principal, cuidando la rutina familiar, Escobar se sentía dividido, la vida personal que había construido y la emoción peligrosa que despertaba la presencia de alguien que desafiaba su mundo perfectamente controlado. El círculo cercano del patrón comenzó a notar cambios sutiles. La forma en que Escobar revisaba los informes, sus interrupciones durante reuniones, la mirada que dirigía a la periodista cuando aparecía cerca de su oficina, todo indicaba que su mente estaba en conflicto. Algunos hombres, aunque leales, empezaron a cuestionarse si ese interés podría convertirse en un riesgo para la estabilidad del imperio. La incertidumbre era palpable, y todos comprendían que el patrón no toleraría errores. A pesar del peligro, Escobar buscaba momentos a solas con ella. Las entrevistas oficiales se convirtieron en encuentros privados, donde hablaban de temas aparentemente triviales, pero cada frase escondía tensiones no dichas. La periodista, consciente de su influencia sobre el hombre más temido de Colombia, manejaba la situación con habilidad, era profesional, pero al mismo tiempo comprendía que cada gesto podía acercarla más a un hombre capaz de decisiones extremas. La relación, aunque silenciosa para muchos, comenzó a generar tensiones en el hogar del patrón. Su esposa, acostumbrada a la autoridad y al control de Escobar, comenzó a notar la distancia emocional que se creaba. No era solo celos, era la percepción de que alguien más estaba ocupando un espacio que históricamente había sido exclusivo. La tensión familiar se mezclaba con el peligro de que un descuido pudiera filtrarse al público o a sus enemigos. El riesgo aumentaba con cada encuentro. La periodista no solo estaba cerca de Escobar por curiosidad profesional, su inteligencia le permitía comprender dinámicas, detectar vulnerabilidades y evaluar su entorno. Esto generaba un conflicto interno en el patrón. La fascinación se mezclaba con la necesidad de mantener control absoluto, y cualquier error podía ser fatal. La emoción comenzaba a desafiar la lógica, y Escobar debía maniobrar con extrema precisión para proteger tanto su imperio como su reputación. Mientras tanto, en el círculo interno, los rumores comenzaron a circular con discreción. Algunos hombres percibieron señales que otros no, y la tensión creció. Aunque nadie se atrevía a confrontar directamente al patrón, cada decisión que tomaba era evaluada como posible indicio de debilidad. Escobar entendía esto y lo usaba estratégicamente. La combinación de poder, misterio y riesgo aumentaba la fascinación y reforzaba su autoridad, mostrando que incluso sus emociones podían ser herramientas de control. En uno de los encuentros más tensos, la periodista hizo una pregunta que no solo desarmó la conversación, sino que también tocó un punto sensible en Escobar, su percepción sobre la lealtad, la familia y la traición. La pregunta, aunque profesional, tuvo un efecto profundo. Escobar, con su característica frialdad, respondió con precisión, pero la tensión entre lo personal y lo profesional se volvió evidente. Cada palabra estaba calculada, pero sus ojos revelaban emociones que él raramente mostraba: curiosidad, atracción y un reconocimiento silencioso de la influencia que ella tenía sobre él. La dinámica entre los tres, Escobar, su esposa y la periodista, se volvió cada vez más complicada. Su esposa, aunque consciente del control de Escobar, comenzó a experimentar inseguridad y tensión emocional. Escobar, por su parte, debía equilibrar lo imposible, mantener la autoridad, proteger su imperio y, al mismo tiempo, manejar un vínculo personal que desafiaba su lógica y su rutina. Cada decisión estaba cargada de riesgo, y la línea entre lo profesional y lo personal se desdibujaba constantemente. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y planificación. Escobar debía asegurarse de que ningún encuentro filtrara información sensible, que ninguna acción pudiera ser interpretada como debilidad frente a sus enemigos y que la periodista no se convirtiera en un riesgo para su círculo. La atracción, aunque intensa, era manejada con una precisión casi militar. Cada encuentro, cada conversación y cada gesto estaba cuidadosamente planeado. A medida que la relación crecía, la fascinación mutua se intensificaba. Escobar, que había construido su vida sobre control absoluto, poder y miedo, comenzaba a experimentar emociones que no podía manejar con dinero ni violencia. La periodista, por su parte, sabía que estaba jugando un juego extremadamente peligroso, pero su curiosidad y habilidad la mantenían un paso adelante. Cada mirada, cada palabra y cada silencio se convertían en un campo de batalla psicológico donde ambos evaluaban el poder y la vulnerabilidad del otro. A medida que la relación entre Pablo Escobar y la periodista avanzaba, la tensión alcanzaba niveles peligrosos. No era solo un asunto emocional, cada encuentro representaba un riesgo estratégico. La cercanía con alguien fuera de su círculo directo podía generar filtraciones, rumores o incluso traiciones, y Escobar, consciente de ello,
Debía maniobrar con extrema precisión para proteger su imperio y su reputación. Mientras su esposa percibía cada señal de distancia emocional, Escobar se enfrentaba a un dilema que no podía resolver con dinero, armas o violencia directa. La fascinación que sentía por la periodista desafiaba sus reglas, y aunque él estaba acostumbrado a controlar cualquier situación, esta vez las emociones se mezclaban con la lógica de manera impredecible. Cada encuentro era un delicado equilibrio entre deseo, poder y riesgo. El círculo cercano del patrón también comenzó a reaccionar. Algunos hombres notaban los cambios, otros los sospechaban, pero todos comprendían que la mínima señal de debilidad podía ser aprovechada. Escobar debía mantener la apariencia de control absoluto, mientras lidiaba con emociones que lo desarmaban frente a alguien que no formaba parte de su mundo criminal, pero que había logrado entrar en su espacio personal y profesional con una combinación de audacia e inteligencia. Un día, la situación llegó a un punto crítico. La periodista le pidió información sobre aspectos delicados de su imperio, no directamente vinculados con operaciones, pero lo suficientemente sensibles como para generar alarma entre sus hombres de confianza. Escobar, manteniendo la calma, respondió con precisión, evitando cualquier filtración, pero la tensión era evidente. Había un riesgo real de que esta cercanía pusiera en peligro tanto su vida personal como el control de su imperio. Su esposa, cada vez más consciente de la situación, comenzó a presionar de manera sutil. Escobar debía manejar la tensión entre mantener su autoridad, proteger su relación familiar y satisfacer la curiosidad peligrosa que despertaba la periodista. Cada decisión estaba cargada de riesgo, y cualquier error podía desencadenar un conflicto que pondría en jaque no solo su vida emocional, sino también la estabilidad de su imperio. Mientras tanto, los enemigos externos comenzaron a percibir grietas en la armadura del patrón. Los rumores sobre la relación con la periodista se filtraban discretamente, y Escobar entendió que esta vulnerabilidad podía ser explotada. Debía actuar con rapidez y frialdad para neutralizar cualquier amenaza, demostrar que su control permanecía intacto y mantener la autoridad absoluta sobre todos los aspectos de su imperio. Escobar decidió establecer reglas estrictas para manejar la situación. Cada encuentro con la periodista debía ser cuidadosamente planificado, cada conversación monitoreada de forma discreta, y cualquier indicio de filtración debía ser controlado antes de que alcanzara al círculo interno. La mezcla de frialdad, estrategia y emoción le permitió mantener el equilibrio. Nadie percibía debilidad, pero él sabía que cada movimiento debía ser calculado para evitar consecuencias peligrosas. El conflicto personal se volvió aún más intenso cuando la periodista comenzó a mostrar señales de interés genuino por su vida y sus decisiones. Esto lo obligó a confrontar emociones que rara vez emergían: vulnerabilidad, curiosidad y la sensación de conexión con alguien que no tenía miedo de mirarlo directamente. La situación era delicada. Cualquier gesto mal interpretado podía generar caos dentro de su círculo o despertar celos peligrosos en su esposa. Mientras tanto, Escobar no descuidaba su imperio. Operaciones clave seguían siendo supervisadas con rigor extremo, y la lealtad de sus hombres debía ser constante. Cada decisión estratégica se ejecutaba con precisión, y su reputación de hombre frío e implacable permanecía intacta. Pero dentro de su mundo personal, cada encuentro con la periodista añadía una capa de tensión emocional que él no había anticipado, desafiando su capacidad de control absoluto. Un momento clave ocurrió durante un evento público donde ambos debían coincidir. Escobar debía mostrarse sereno y autoritario, mientras gestionaba discretamente la cercanía con la periodista. Cada mirada, cada gesto y cada palabra fueron calculados. La multitud veía al patrón imperturbable, pero detrás de esa máscara, él evaluaba cada reacción, anticipaba consecuencias y aseguraba que su imperio no se viera comprometido. La frialdad aparente ocultaba la complejidad del conflicto interno. La tensión alcanzó su punto álgido cuando un hombre de su círculo interno expresó preocupación sobre la relación con la periodista, insinuando que podía poner en riesgo información sensible. Escobar respondió con frialdad y autoridad. La situación estaba bajo control y cualquier intento de desafiarlo sería tratado con la misma precisión con la que eliminaba traidores. La lealtad era absoluta, y la combinación de miedo y respeto aseguraba que nadie cuestionara sus decisiones, incluso si no comprendían por completo la fascinación personal que sentía. La tensión entre Pablo Escobar, su esposa y la periodista alcanzó un punto crítico que ninguno podía ignorar. La relación prohibida, cargada de fascinación y riesgo, había logrado alterar la rutina del patrón, poniendo a prueba su control sobre su imperio y sobre su vida personal. Cada encuentro, cada palabra y cada mirada eran decisiones cargadas de peligro, pero Escobar, con su frialdad característica, sabía que debía manejar la situación con precisión absoluta. Su esposa comenzó a confrontar la realidad de manera directa. No era solo celos,
Era la percepción de que alguien más estaba ocupando un espacio emocional que ella consideraba suyo. Escobar, acostumbrado a manejar conflictos con violencia o intimidación, ahora debía usar estrategia y diplomacia. Sabía que cualquier acción impulsiva podía generar desconfianza o fracturar su círculo interno, y debía encontrar un equilibrio entre su deseo y su autoridad. Con la periodista, Escobar actuó con cautela calculada. Cada encuentro estaba cuidadosamente planificado, desde la ubicación hasta el momento del día y la duración de la conversación. Aunque la atracción era intensa, él mantenía un control absoluto sobre las palabras que pronunciaba y los gestos que mostraba. Sabía que su imperio no podía permitirse el lujo de una filtración, y que cualquier señal de debilidad sería observada y explotada por aliados y enemigos. La periodista, consciente del riesgo y de la influencia que ejercía sobre Escobar, se movía con una mezcla de audacia y profesionalismo. Sus preguntas eran inteligentes y directas, pero nunca cruzaban la línea que pudiera comprometer la seguridad del patrón. Cada gesto, cada mirada y cada comentario eran un juego silencioso, donde ambos evaluaban poder, vulnerabilidad y control. La tensión entre ellos crecía, mezclando emociones con la adrenalina constante de quienes saben que cualquier error puede ser fatal. Escobar comprendió que el equilibrio era delicado. Su imperio estaba lleno de hombres leales, pero cualquier distracción podía crear grietas que sus enemigos esperarían aprovechar. Cada operación debía supervisarla, cada decisión estratégica debía tomarse con precisión, mientras simultáneamente lidiaba con emociones que rara vez mostraba. La frialdad del patrón no se debilitó, sino que se adaptó. La fascinación personal se convirtió en otra herramienta de control y manipulación, usada con la misma eficacia que cualquier acto de violencia. En su círculo interno, los hombres aprendieron rápidamente a aceptar la situación sin intervenir. La lealtad era absoluta, y la combinación de respeto y miedo aseguraba que nadie cuestionara las decisiones del patrón, aunque los cambios fueran evidentes. Cada gesto, cada mirada y cada movimiento de Escobar eran interpretados como instrucciones silenciosas. La autoridad del hombre más temido de Colombia no debía ser desafiada, sin importar lo inusual o personal que pareciera la situación. La interacción con la periodista también fortaleció la imagen de Escobar como un hombre inteligente y calculador. Fuera de su círculo, nadie podía imaginar que detrás del terror y el poder existiera un hombre capaz de emociones complejas, fascinación y vulnerabilidad controlada. Cada encuentro mantenía la tensión, pero también mostraba su habilidad para manejar situaciones extremadamente delicadas, combinando atracción, estrategia y control absoluto. Su esposa, aunque inicialmente resentida, comenzó a entender que la situación era manejada con precisión. Escobar no dejaba que la atracción se convirtiera en debilidad. Cada acción estaba diseñada para preservar la estabilidad del hogar y del imperio. La dinámica se volvió un delicado equilibrio de poder y emociones, donde todos aprendieron a coexistir dentro de los límites impuestos por el patrón. Los rumores externos sobre la relación con la periodista se filtraban de manera discreta, pero Escobar se aseguró de que nada llegara a comprometer su autoridad. Cada operación se ejecutaba con la misma precisión, cada decisión estratégica mantenía el imperio seguro y su control intacto. La frialdad y la vigilancia permanecían, pero la situación mostró una faceta diferente del patrón, un hombre capaz de manejar emociones intensas sin perder el dominio sobre su mundo. La periodista, por su parte, comprendió que la fascinación que había despertado no era una invitación al descuido, sino un delicado juego de poder. Cada palabra era medida, cada gesto evaluado, y su relación con Escobar se convirtió en un experimento constante de inteligencia, audacia y control. La tensión emocional coexistía con la realidad del imperio, peligro constante, decisiones extremas y la certeza de que la vida de todos dependía de la precisión en cada movimiento. Con el tiempo, Escobar logró un equilibrio que pocos podrían imaginar. Su esposa aceptó la situación como parte de la dinámica de su vida y su imperio, mientras la periodista mantenía la distancia profesional necesaria para no comprometer su seguridad ni la del patrón. La atracción existía, pero estaba contenida por la frialdad, la estrategia y la vigilancia constante. Cada persona involucrada comprendió su lugar, y el control absoluto del patrón sobre su imperio se mantuvo intacto. Finalmente, la historia dejó en claro que Pablo Escobar podía ser fascinado por alguien, experimentar emociones intensas y aún así mantener su autoridad. La combinación de frialdad, cálculo y estrategia le permitió manejar una situación de alto riesgo sin perder poder ni respeto. Cada movimiento estaba planificado, cada emoción contenida y cada decisión ejecutada con precisión, consolidando la leyenda de un hombre que podía controlar no solo un imperio criminal, sino también los corazones y mentes de quienes se acercaban a él. La historia de Pablo Escobar y la periodista se convirtió en un ejemplo del equilibrio entre poder, riesgo y emoción. Mientras el mundo exterior veía solo al patrón implacable,
Los que conocían los detalles entendían que incluso en su fascinación, Escobar mantenía el control absoluto. La atracción personal, la tensión y la estrategia se combinaron para reforzar su autoridad, mostrando que el hombre más temido de Colombia podía experimentar emociones intensas sin que su imperio ni su poder se vieran comprometidos. Cada encuentro, cada mirada y cada conversación se convirtió en parte de la leyenda del patrón, recordando que incluso los hombres más temidos tienen vulnerabilidades, pero que la verdadera fuerza está en la habilidad de manejar esas vulnerabilidades sin perder autoridad. Pablo Escobar, con su frialdad, estrategia y control absoluto, demostró que podía equilibrar poder, emoción y riesgo de manera magistral, consolidando una vez más su posición como el hombre más influyente y temido de su tiempo.